Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. El martes ya mirando como siempre al norte, entrenando la mirada para tempestades y para galernas. Aquí en el estudio a cubierto, y menos mal porque vuelve a hacer un calor de verano. Nacho Carretero, buenos días. Buenos días, ¿qué es esto? ¿Vuelvo y vuelve el calor o qué? Bueno, ayer y hoy hemos estado contando que ya es el verano. Está siendo porque todavía no ha terminado el verano, ¿no? Termina el 21 de septiembre, sí, o así, que está siendo el verano más caluroso desde que hay registros, y habíamos tenido ahí como una especie de espejismo pensando esto se ha acabado. No, vuelve a hacer un calor tremendo, no sé si más al norte. En Radio Asturias, Ana Castaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos ¿Hace días. Calor de verano? No. Aquí hace calor de septiembre, o sea, aquí unos no 15 grados más o menos. O sea, aquí ya estáis casi por poner la olla con el caldo, en el puchero con el caldo en el fuego. Yo miré para el armario y dije, ¿en qué momento de las próximas semanas voy a empezar a poner ya algún nórdico? Bueno, estamos en ese plan. Pero bueno, no, está bien. Hace bastante calor para el tiempo que Para el tiempo que es, exacto, que estamos ya a la mitad del mes de septiembre. Mira, hoy vamos a entrar ya directamente porque hablamos de un libro, podríamos decir insólito, porque es una novela que tiene un autor. Él es el psicólogo y escritor Javier Bardón. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Pero cuenta hechos rigurosamente ciertos, tal y como se los ha contado, tal y como se los ha trasladado a Javier otra persona. Y esta persona es la denunciante de la trama Gürtel en Boadilla del Monte, Ana Garrido, técnico del ayuntamiento, que nos escucha desde Radio Cádiz. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ángeles y Javier. Ana, bueno, y Nacho y Aitana. Estamos todos aquí pendientes de ti. Estamos todos, Ana, pendientes de ti. Ana, dime una cosa, ¿cómo se juntaron vuestras vidas para dar lugar a este libro? Pues él me buscó, él fue el que me tiró los trastos. No, la verdad es que durante todos estos años he recibido ofertas de otros escritores bastante reconocidos, y espero que Javier sea bastante reconocido a partir de esta novela, sí, porque tiene mucho valor lo que ha hecho. Pero yo no estaba preparada todavía estaba lidiando con mucho dolor, mucho pleito, y Javier tenía una amiga en común. Y entonces él me llamó, quedamos, hubo entendimiento, y sobre todo, te digo la verdad, para mí fue muy importante cuando me dijo dos cosas. Una, que ya había escrito un libro sobre un denunciante de corrupción, sí, y dos, que él era psicólogo. Porque yo sabía que en este proceso de 2 años prácticamente que hemos estado trabajando juntos en el libro, iba a haber momentos en los que yo no iba a poder, y que él supiera comprender cuándo parar, para mí era muy importante. Eso te iba a ayudar. Y Javier, ¿tú por qué le tiraste los trastos? ¿Por qué fuiste a por ella? Pues es curioso, yo estaba escribiendo otra novela, estaba escribiendo otra historia, una historia en clave de humor del cuadro del Goya que Esperanza Aguirre se encontró en su casa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues me estaba documentando. Tampoco muy ajeno, ¿eh? No muy ajeno. No. Exacto. Y entonces, bueno, me estaba documentando y, bueno, estaba viendo cosas y di con Ana, ¿no? Yo me acordaba de Ana, del caso de Ana, porque, bueno, para mí, yo participé en el 15M y el caso de Ana fue muy, muy paradigmático, ¿no? Yo me acordaba de ella perfectamente y, bueno, pues ahí lo recordé, y recordé que tenía una amiga cuya madre conocía a Ana. Entonces dije, mira, la voy a llamar a ver qué pasa. Voy a tomarme un café con ella y a ver qué me cuenta. Y el objetivo del libro, dando cuenta esta doble vertiente que tú tienes, de escritor y de psicólogo, el objetivo del libro, que es la sanación, el reconocimiento, la justicia. Bueno, yo creo que para Ana, bueno, que lo diga ella, ¿no? Pero No, cuéntalo tú si quieres, si te conoces mi vida mejor que yo. Yo creo que para Ana es importante hacer un cierre, ¿no? Porque han sido muchos años de sufrimiento y, bueno, como lo hemos trabajado es entendiendo este libro como un cierre, ¿no? Un cierre cognitivo, que se llama en psicología, un cerrar página, un dedicarse a otra cosa.
ella yo creo que lo ha enfocado más así. Para mí, yo lo que quería realmente era, no sé, contar un poco de este sistema que tenemos, ¿no? Este sistema clientelar que tenemos en Madrid, y en ese sentido el caso de Ana me parece también paradigmático, ¿no? Porque toca la corrupción, pero no solo la corrupción de grandes titulares, no solo la corrupción de la Gürtel, sino la pequeña corrupción que vemos todos en el día a día y con la que transigimos. ¿Para ti ha servido de cierre, Ana? Pues cuando pase este mare magnum en el que todo el día estoy hablando del pasado, te lo contaré. Pero mi pretensión, y lo digo en serio, sé que para muchas personas es sorprendente este cierre, porque ha habido como 3 momentos clave en mi vida en los últimos 15 años. Uno, cuando denuncié la Gürtel. Después, cuando me convertí en activista anticorrupción para defender que hubiera una directiva en Europa y una ley de protección a denunciantes de corrupción. Y en los últimos 4 años me dedico a esto profesionalmente. ¿Qué ocurre? Que para mí, bueno, yo me he puesto enferma este año, desde enero lo he pasado muy mal, es como si estuviera intoxicada, por decirlo de algún modo, de este monotema. Toda la somatización. Exacto, y me duele tanto, fíjate, porque me dedico a esto, porque cada día oigo, no es como Javier, que tiene la capacidad de mantener la distancia con sus pacientes, por ejemplo, ¿no? Y yo me involucro demasiado, entonces creo que ya el peso, lo que has dicho tú, son muchos años, mucho desgaste, y mi cuerpo y por cuestión de salud, yo quiero una vida bonita, trabajar. Desde aquí hago un llamamiento a todos los empresarios que me valoren, y estoy entusiasmada con empezar proyectos, porque creo que yo no he perdido mis aptitudes y mis cualidades o mis capacidades de trabajo, de organización, etcétera. Déjame, Aitana, no preguntes, a la vuelta. Vale. Hay mucha pregunta. No preguntes, porque este mare magnum del que hablaba Ana es la promoción. El libro salió ayer, nos decía ahora Javier, se llama Ana contra la Gürtel, escrito por Javier Bardón, pero evidentemente con todo lo que le ha volcado Ana sobre su historia. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta entramos ya en el contenido del libro. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Cuándo acaba un caso de corrupción? ¿Cuándo acaba el proceso de reunir las pruebas, de registrarlo, de denunciarlo? ¿Cuándo queda atrás un episodio así? En el caso Gürtel, esto no pasó cuando el alcalde corrupto se vio obligado a dimitir en 2009. El alcalde de Boadilla, para no hacer daño a su partido, según nos ha dicho, y declarándose inocente, ha puesto su cargo de alcalde de Boadilla a disposición del Partido Popular de Madrid, y el Partido Popular de Madrid, su secretario general y su presidenta, han aceptado la puesta a disposición, y el alcalde de Boadilla, por tanto, dejará de ser alcalde de esa localidad. Pero tampoco acabó 10 años después, cuando el corrupto confeso quiso llevarse a medio partido por delante. Y cuando íbamos paseando hacia la carpa donde se hacía la cena, recuerdo que Rajoy me dice, haz caso a Luis, alcalde, haz caso a Luis. Yo no sabía a quién se estaba refiriendo y le dije, ¿a qué Luis? Me dijo, Luis Bárcenas. Ni siquiera cuando le condenaron a 36 años de cárcel, ni cuando el partido que sustentaba al gobierno de la nación fue condenado por esa misma corrupción y perdió el poder en una moción de censura. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Para los denunciantes, la corrupción, los casos parecen no acabarse nunca. La novela de Javier Bardón, Ana contra Gürtel, que cuenta la historia de Ana Garrido, denunciante de la Gürtel, en un intento de cerrar un ciclo que ha durado más de 15 años. Estamos en el Comando Norte con Aitana, con Nacho y también con Ana Garrido y con Javier Bardón. Ana, ¿tú pensabas que estabas denunciando corrupción en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte? ¿No sabías que la Gürtel era una hidra gigantesca que terminaría llevando a 29 personas a la cárcel? Vamos a ver, cuando yo empecé el trabajo de investigación y me estaba acordando de esas palabras de Rajoy, yo al principio, cuando empecé a investigar, yo pensaba que mi alcalde, Arturo González Panero, era un chorizo y punto, y ya está, y que había varias personas implicadas en el ayuntamiento, porque saltaba la legua. Casi todos los técnicos recibíamos directrices para firmar adjudicaciones ilegales. Pero yo fui consciente, y tengo que decirlo,
gracias a Agustín Cubillo, que me abrió un poco los ojos, porque yo me puse en contacto con varios periodistas de investigación, ¿sí? Y me dijo, ¿tú sabes quién es quién está? Claro, yo no vengo del mundo de la política, y entonces me iban saltando nombres, y es verdad que cuando terminé el dossier, antes de hacer la denuncia, para que llegara a Fiscalía Anticorrupción, ahí sí que sabía que... Bueno, ahí me temblaban las piernas, sinceramente. O sea, porque sabías que ahí había algo gordo. Sí. A ver, pensaba más que era a nivel Comunidad de Madrid. No pensé que iba a llegar a nivel nacional ni a nivel... Sí sabía que el Partido Popular estaba implicado, porque sí me saltaba la financiación ilegal. Sí. Pero jamás pensé que fuera a ser una trama de tal magnitud y tan duradero en el tiempo. No. Aitana, ¿qué querías preguntar? Mira, bueno, muchas cosas, pero vamos a empezar por una. Yo creo que una de las cosas que tiene este libro y es que te apela directamente cuando lo lees a cómo actuarías tú, ¿no? Cómo actuaría yo si estuvieras en su sitio. Si estuviera en su sitio. Me parece una cosa brutal, porque creo que en un puesto como el que estaba Ana, puede pasar, te puede pasar. Esta pregunta yo creo que lleva a los dos, pero cuando alguien como Ana decide seguir adelante, se lo pregunta a Javier, a lo mejor también un poco como psicólogo y tal, que a su alrededor hay mucha gente que no ve bien que denuncie. Porque, por ejemplo, en el caso de Ana, a ti, hasta tus propios padres, tu propio padre te dijo, bueno, como ten cuidado, ¿no? O sea, ¿por qué sigues adelante? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la gente que está alrededor no lo ve bien que una denunciante siga adelante? Javier. El efecto oveja negra, ¿no? Que le llamabais. Sí, el efecto oveja negra, sí. Sí, bueno, a ver, se dice por ahí, el otro día me lo comentaron, ¿no? Que todos los españoles descendemos del Lazarillo de Tormes, pero realmente el Lazarillo de Tormes no era un corrupto, sino era alguien que tenía que vivir en el sistema, ¿no? En un sistema corrupto. Entonces yo creo que cuando te encuentras en una situación así y todos somos susceptibles de estar en empresas en los que se ven casos de este tipo, pueden pasar tres cosas realmente. Una, que decidas unirte, es decir, que seas partícipe, y yo creo que es una minoría, o sea, yo realmente no creo que la gran mayoría se una, digamos, a la corrupción, pero la gran mayoría sí que prefiere mantener el silencio. ¿Vale? Mirar para otro lado. Eso es. Esto pasa también en el acoso laboral, ¿no? En el acoso laboral se habla, ¿no?, del silencio de los testigos. El silencio de los testigos muchas veces para una víctima de acoso laboral es incluso más doloroso, ¿no? Porque ve que todo a su alrededor, sus amigos, sus compañeros de trabajo, callan y miran para otro lado. ¿Por qué lo hacen? Pues por las consecuencias que pueden tener, ¿no? Si denuncian, ¿no? Muchas veces es por miedo. Y hay una pequeñísima minoría, una de ellas es Ana, obviamente, ¿no? Que merece tener un libro, ¿no? Porque precisamente porque su caso es muy singular, ¿no? Que decide enfrentarse a sus compañeros, enfrentarse a sus jefes y enfrentarse a gente muy poderosa. Entonces creo que ese es el valor, ¿no?, que tiene ella y por eso, bueno, no sé. ¿Tú valoraste la posibilidad, Ana, de que perdieses no solo el trabajo, pero que perdieses incluso amistades, que te repercutiera en la relación familiar? ¿Tú esto lo valoraste? ¿O pensabas que te podía ocurrir? Al principio no. Al principio, de hecho, incluso cuando yo conté a algunos compañeros que estaba elaborando un dossier para la Fiscalía Anticorrupción, reaccionaron de otra manera, que aparece en el libro, por cierto. Entonces, si me lo permites, no te lo voy a no desvelar no lo cuentes. Pero no, yo no era consciente de que el precio iba a ser tan alto. Sí sabía... y al hilo de lo que ha dicho un poco Javier, ¿no?, de esas tres posturas que hay en tu entorno, está el que está deseando que le incluyan en la rueda de corrupción y que vive a día de hoy a cuerpo de rey, compañeros míos con 2 y 3 pisos, sueldos mucho más altos de los que tenían. Luego está el que mira para otro lado porque se lo puede permitir, y luego está el que dice no. Y no solamente dice no, sino que denuncia. Desgraciadamente en mi ayuntamiento yo me quedé sola. Pero yo creo que en parte fue por temor. También es que le reunieron a mis compañeros justo antes del juicio. Yo no sé lo que le prometieron o si les amenazaron, no tengo ni idea, pero me consta que eso ocurrió.
es muy complicado. Yo creo que depende también de cómo te hayan educado, siempre lo digo, aunque mi padre me dijera, podías haber... O incluso de las circunstancias personales de cada uno. Es decir, también, es decir, yo tengo que seguir pagando la pensión de mi exmujer, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, que cada uno, esto sí que hay que valorar las circunstancias de cada uno. Sí, yo siempre lo he dicho, que yo porque no tenía hijos, si no, a mí me llega a llamar, como le ha pasado a otros denunciantes, me llegan a llamar, no es lo mismo que las amenazas reviertan sobre ti y las consecuencias, que te digan tu hijo con su nombre y cómo va vestido, sale del colegio a tal hora, y entonces es muy diferente. Claro, no sabes cómo reaccionas. Hay algo en este libro de, bueno, ya la portada, que me encanta, que aparece una figura representante delante de los tanques, representando a Tiananmen, del héroe, de la heroína en este caso, contra el sistema, contra lo gigantesco, y aunque yo no he leído el libro aún porque salió ayer, pero sí que he leído mucho entrevistas que habéis hecho y sobre el mismo, hay algo que me fascina, que me llama mucho la atención y que veo muy peliculero, por cierto. Esto es un Erin Brockovich, claramente, de la española. Es totalmente Aquí una serie. Hay una película, Sí, o una apuntamos serie. a eso, Apuntamos que después del éxito del libro, o sea, apuntamos a la serie. Aquí claramente, película. Si esto fuera Yankee, ya estaría la película Bueno, ahí tienes tú también un filón, Nacho. Por eso digo, yo tomo hazle nota, firmar algo, hazle firmar algo a Javier antes de irte. En Hollywood, o sea que no vas mal encaminada. Bueno, yo me llama la atención mucho que la corrupción muchas veces, precisamente la película, pues las películas son más obvias, un maletín de dinero, un soborno, y hay todo un halo de sutileza de aquí, de cómo lo fue viviendo Ana y cómo lo explica, ¿no? Pues presiones sutiles, un pequeño favor, mirar a otro lado, firma aquí, si no firmas no tomas el café con nosotros mañana. Todo esto me parece como muy real, y quería preguntarte, a ti, Ana, ¿cómo se vive esta sutileza que no percibimos nosotros porque tenemos una idea preconcebida de lo que es la corrupción? Y a ti, Javier, ¿qué tiene que tener en la cabeza una persona como Ana para ir aguantando esto? Porque imagino que no todas las cabezas soportan esto. A ver, Javier primero y después voy con Ana. Bueno, sí, es una gota malaya y Ana lo fue sufriendo durante muchos meses e incluso años, ¿no? Sí, es lo que comentaba al principio. O sea, por un lado hay una corrupción, la gran corrupción, ¿no? La corrupción de titulares de periódicos, etcétera, pero por otro lado hay una pequeña corrupción que vivimos todos los días, que es la corrupción del que, no sé, te pone por delante en una lista de espera de un hospital, el que te consigue entradas para ir a ver un partido de fútbol. Toda esa corrupción se empieza por ahí. Yo creo que se empieza por ahí, ¿no? Esa pequeña corrupción se va transigiendo y luego primero eres concejal, estás acostumbrado a hacer ese tipo de juegos, luego de repente ya eres alcalde, tienes un poco más de dinero, entonces pues ya te puedes permitir invitar al Parque del Bernabéu, por poner un ejemplo, o cualquier otro sitio, y ya has roto, ¿no? Ya has roto, digamos, esa barrera ética, y lo otro es simplemente un tema de escala. Y esa gota malaya de la que hablabais os dos, esa sutileza, Ana, ¿cuánto se tarda en darse uno cuenta? ¿O desde el primer momento uno se da cuenta que ahí hay algo? Te vas dando cuenta poco a poco hasta que ya es descarado, ¿no? Y con respecto a la gota malaya, como interpretada como... Para mí como resistencia, como una persona aguanta esto, ¿no? De lo que hablamos, el ver que de repente estás desayunando solo cuando tus mejores amigos se sientan en otra... Mejores amigos, compañeros de trabajo, me refiero. Sí. Se sientan en otra mesa por miedo a que les vean contigo, ¿no? Aunque luego nos viéramos a escondidas. Y en otros casos ya ni a escondidas. Para mí... A ver, yo sé que doy imagen de persona fuerte y creo que lo soy, pero no soy, me considero una persona normal con una capacidad de resistencia o de resiliencia importante, pero yo he tenido momentos muy, muy, muy difíciles y muy malos en mi vida, que los comprenderéis y perdona que leyendo el libro. Pero cuando... dime una cosa, pero sí que tienes que tener un punto de, yo no sé si de heroína o de valor. No. No, pero digo ser valiente porque, por ejemplo, reunir pruebas, entiendo que en algún momento tenías que hacer cosas a las que no estabas habituada. Bueno, sí, un poco de matajar y tal, ¿no? Y a veces tiene su punto. El libro también tiene unos puntos que Javier ha conseguido que de un tema tan complejo como es denunciar corrupción haya
incluso momentos de humor, porque además yo también tengo ese punto, ¿no? De reírme de mi sombra. Sí. Pero es un drama. O sea, mi vida ha sido, en los 15 últimos años, lo tengo que decir. O sea, para mí ha sido una muerte civil. Y hasta que no me he puesto enferma, o sea, y el médico me ha dicho, tienes que dejarlo, porque es que ya esto me estaba intoxicando. Pero yo creo que lo he aguantado porque... Primero, porque por convicción, porque estás hecho de una pasta. Los momentos débiles no los muestras normalmente, porque a mí no me gusta mostrar mis debilidades. Bastante he tenido que aguantar como para que ellos vieran alguna grieta, ¿no? Pero... Déjame que le pregunte, sí. porque como tú no respondes sobre ti misma, o bueno, lo haces de esa manera, pero sí, Javier, tú tienes un perfil psicológico de alguien como ella. Sí, es lo que decía antes Nacho. Yo creo que a ella lo que le pasó es el efecto oveja negra, ¿no? Que es que cuando tú perteneces a un grupo... si tú traicionas, digamos, a ese grupo, las represalias van a ser incluso mayores que las que tú tomarías contra un enemigo. Sí. O sea, la traición interna no se perdona. Y al final, Ana, su vida giraba un poco en un entorno, ¿no? En un entorno de Boadilla. Sí, era una de ellos, ¿no? Ellos creían que era una de ellos. Exacto. Eso es. Y entonces, claro, ahí la traición pues no se perdona, ¿no? Y se va bueno, no está la frase esta de que hay amigos íntimos, amigos conocidos, adversarios, enemigos mortales y compañeros de partido. Pues aquí pasó más o menos así. Yo había puesto una frase, tenía una frase aquí apuntada que era la soledad del denunciante de fondo. Claro. Me parece que al final lo que queda claro es que Ana está sola. Y sola. Estuvo sola para Nacho. todo. No, y sigo sola, ¿eh? O sea, pero esto es un patrón y perdóname que te interrumpa, con este libro, en este caso está basado en mi historia, pero puede ser la historia de cualquier denunciante de corrupción, de cualquier municipio que denuncia cualquier sigla política. O sea, nosotros lo que tenemos en común, y lo hablamos entre nosotros, es el estado de soledad en el que vivimos. Espera, que Nacho va a hacer una última pregunta. Sí, no, rapidísimo, porque me queda la curiosidad y tengo que resolverla. ¿Por qué en formato novela? Quiero decir, es una historia real súper potente que a lo mejor podéis haber contado en forma de ensayo, entrevista y tal, pero os decantasteis por la novela. Sí, yo había Bueno, se decantó Javier. Sí. Tú le dejaste hacer. Sí, yo había leído varios libros de corrupción y hay libros muy buenos, algunos de ellos me encantan, pero casi siempre tienen un enfoque periodístico, ¿no? Son datos y yo lo que iba persiguiendo más era buscar el lado humano, ¿no? Que es cómo se traslada esto a una persona concreta, ¿no? Más que hizo tal, aquel robó no sé cuánto, porque eso yo creo que no llega, ¿no? No llega al común de las personas. Estás buscando la película, ¿no? Yo le digo a la gente que lo lea con el móvil o el portátil al lado, porque va a tener que ir buscando cosas. Claro, sí. esto es lo que pasa. Los nombres. Sí. Esto está bien y además está muy bien. Ana es una buena persona para llevarte a la promoción porque no destripa el libro. Y eso es muy importante. Ana contra Gürtel, de Javier Bardón, la historia de Ana Garrido en forma de novela. Muchísimas gracias a los dos, muchísima suerte y ojalá, Ana, más sanas y ojalá tú sí hayas conseguido cerrar ese círculo. Muchísimas gracias. Gracias, Muchísimas Ángeles, gracias, gracias a Nacho. vosotros. Hasta Gracias, luego, Ana. Nacho, Aitana, hasta la semana que viene. Un besito, Adiós. chicos. Un Cuídense. besito, chao. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.